Buen día, este es el video número 2 del módulo de contextualización de la asignatura Constitución Política, elaborada por el docente Elkin Forero. Esta es la segunda parte de este módulo de contextualización, en donde se revisarán los antecedentes normativos, sociales y culturales del constitucionalismo colombiano, desde el grito de independencia hasta en 1990, antes de la constitución que nos rige actualmente, que es la Constitución Política del 91. Precisamente el siguiente tema es verificar esos antecedentes normativos, sociales y culturales que dan lugar a la Constitución del 1991, y pues hablamos particularmente pues de la Asamblea Nacional Constituyente y ya en sí de la Constitución del 91. Entonces, para iniciar con los antecedentes normativos, sociales y culturales del constitucionalismo colombiano, desde 1810 hasta 1990, hablamos pues desde que de- nosotros somos un estado independiente, desde que se da en 1810 el grito de independencia. Empezamos a tener constituciones. En este caso, pues los diferentes departamentos hoy en día de Cundinamarca, con Antioquia, empezaron a expedir unas constituciones por esos departamentos. Digamos que hacia 1821 ya se empiezan a crear unas nuevas constituciones, en este caso pues cuando se constituye la Gran Colombia, se constituye en 1819, pues, pero finalmente se materializa en 1821, que recordemos que pues en esta Gran Colombia estaba Venezuela, lo que hoy es Venezuela, Panamá, Colombia y Ecuador. Eh, Esto pues se expide una nueva constitución, y lo que vemos en el siglo XIX, durante todo el siglo XIX, es que una vez, pues todos sabemos que dentro del siglo XIX en Colombia estuvo marcado por las guerras civiles, contabilizamos más o menos unas 9 guerras civiles. En esas guerras civiles siempre había una disputa entre los centralistas y los federalistas por pues establecer como el modelo de Estado o el tipo de Estado que querían. Entonces, generalmente cada vez que había terminado una de estas guerras civiles, los triunfadores instauraban una constitución con unas determinadas características. Entonces, pues si triunfaban los centralistas, pues colocaban unas características de acuerdo a esta ideología, y los federalistas. Los centralistas después pasan a ser lo que hoy conocemos como los conservadores, y los federalistas son los liberales. Entonces, es muy común, pues, en las constituciones que se van dando durante el siglo XIX, encontrar pues estas características en ellas. Entonces, si eran constituciones de un gobierno centralista, se propugnaba siempre por fortalecer el ejecutivo. eh, Había un tema, bueno, como posturas mucho menos liberales como las que se instauraban en un estado federal. En el estado federal se trata de darle mayor autonomía a esos que hoy llamamos departamentos, pues que en ese momento se llamaban estados. Entonces, encontramos diferentes constituciones, y pues también casualmente se le cambiaba el nombre al estado. Entonces encontramos que nos llamamos la Nueva Granada, la Confederación Granadina, la Confederación de los Estados Unidos de Colombia, hasta llegar a 1886, donde se instaura el nombre que aún conservamos, que es la República de Colombia. Esta constitución de 1886 es una constitución que dura más de un siglo, porque se cambia por la de 1991. Entonces, de 1886 a 1991 hay más de un siglo en el cual no es que se haya conservado íntegramente esta constitución del 1886, sino que no hubo necesidad de cambiarla porque se hicieron múltiples reformas. Entonces encontramos a lo largo del siglo XX muchas reformas relacionadas en la Constitución, y pues no sé, digamos, dependiendo del gobierno también, pues se instauraban un tipo de reformas, digamos, no sé, recuerdo entre las más importantes hacia los años 30, relacionadas con la reforma agraria, con la función social de la propiedad,
o sea, son reformas que se fueron dando durante todo el siglo XX hasta ya llegar pues a los movimientos, las circunstancias que dieron lugar a la Constitución de 1991. ¿Cuáles son los hechos más importantes? Bueno, todos sabemos que hacia el año 1991, para las elecciones de 1990, el país asesinaron a tres candidatos presidenciales. Entonces, recordemos que fue asesinado Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro. Bueno, fueron asesinando a estos candidatos presidenciales. Había una fuerte influencia en todas las esferas de la sociedad del narcotráfico. Grupos como el M-19 dejaron las armas, entraron a procesos de paz. Bueno, había una coyuntura bastante fuerte de una violencia demasiado, con unos niveles altos de violencia. Entonces, pues provocaron todo este movimiento para poder reformar esa constitución. Eh, Hay que hablar que también hubo varios intentos de modificarla por diferentes vías hasta que se llegó pues, a un movimiento que se llamó la Séptima Papeleta, que fue un movimiento universitario donde pues pidieron que en las elecciones se pudiera meter una otra papeleta donde se le preguntara a las personas si estaban de acuerdo o no con crear una Asamblea Nacional Constituyente para la creación de una nueva constitución. Finalmente se aprobó la séptima papeleta, finalmente se consultó, ganó el sí, y después se votó pues por esa Asamblea Nacional Constituyente, que fue la que elaboró la Constitución de 1991, que es la que nos rige actualmente. Eso más o menos así, de forma resumida, es lo que vemos en la segunda parte de este módulo de contextualización para ya culminar pues con este tema de Estado, gobierno y constitución. Muchas gracias.